nosotros. Me gustaría que alguien... ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ahora sí, ya. Me gustaría que alguien me pudiera leer el capítulo 1 de Marcos. ¿Quién lo tenga? El capítulo 1, o sea, versículo 1, del versículo 40 al 45. ¿Leo? Por favor. Dice, vino a él un leproso rogándole e hincaba la rodilla. Le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Gracias. Podríamos decir que ese es el tema y que nos podemos ir. 5 versículos. El capítulo 1 de Marcos. ¿Y qué es lo que vieron ustedes? ¿Qué captaron ahí? Una persona que tenía una enfermedad bastante complicada en ese tiempo, y que vio a Jesús, le dijo que lo sanara. Jesús lo sanó. Y luego Jesús le dice que no le diga a nadie, que se presenta a los sacerdotes. Pero este hombre no pudo callar y lo divulgó. Y eso es todo. El trasfondo de esto es más grande. Esta historia es más trágica, es más hermosa. Trae consigo dolor, esperanza, pero en estos versículos no se ven. La lepra era la más temida de todas las enfermedades conocidas en el Oriente. Su carácter era incurable, contagioso, sus efectos horribles. Sus víctimas llenaban a los valientes con temor, a las personas que se creían muy valientes. Si veían un leproso cerca, este valiente huía. Entre los judíos era considerada como el castigo por el pecado, y por lo tanto se le llamaba el azote, el dedo de Dios. Profundamente arraigada en el cuerpo, imposible de borrar, porque hay personas que podían ser sanadas. Muchas personas, esta lepra no era tan fuerte, tan destructiva, y podían sanar, pero le quedaban en su cuerpo huellas, en sus brazos, sus piernas, su espalda, su cara. Quedaban manchas, huellas de que en algún momento esa persona había tenido esta enfermedad. Estas personas, cuando eran diagnosticadas con lepra, eran expulsadas de la ciudad. La ley ritual declaraba inmundo al leproso, como si ya estuviera muerto. Era despedido, sacado de su familia, de su hogar, separado de sus amigos. Tenía que abandonar su trabajo e irse al desierto y juntarse con otros que estaban en su misma condición. Era la única oportunidad que podía tener, salir de la ciudad.
La ley era tan inflexible en sus requerimientos que ni aun los reyes y gobernantes estaban exentos. Si un monarca adquiría esta lepra, tenía que entregar su cetro e irse de la ciudad. A nadie se le permitía estar, no importa el cargo que tuviera. La lepra mandaba. La lepra destruía. No se dice cómo este hombre obtuvo esta enfermedad. Si fue por contagio, antiguamente se decía que era por el pecado. Y que esta persona pecaba tanto que Dios la azotaba con esa enfermedad. Pero no era así. Lejos de sus amigos, parentela, el leproso debía llevar la maldición de su enfermedad. Estaba obligado a publicar lo que él era. ¿Cómo lo publicaba? Que decía, inmundo. Inmundo. Imagínense ustedes, si yo fuera ladrón y anduviera y entrara a la iglesia y dijera, ladrón, ladrón, ¿qué harían ustedes? Guardan sus bolsos. Entró un ladrón. ¿Pero qué estoy haciendo ahí yo? ¿Con mi vida? No, estoy diciendo lo que soy. ¿Qué estoy haciendo? ¿Me tendrán confianza? Si entra un hombre por ahí gritando, pedófilo, pedófilo, ¿qué hacemos con él? ¿Escondemos a los niños? ¿O no? Cuando estos hombres gritaban, inmundo, inmundo, ¿qué creen ustedes que sentían? Estaban declarando hacia los demás que lo odiaran, se sentía repulsivo. El relato dice, el deseo de todas las gentes, dice que cuando este hombre se acercaba a alguna persona o a un grupo de personas, ellos veían normalmente andaban cubiertos con una capucha, porque su cara no era agradable. Dice que su aliento impregnaba todo. Era asqueroso, era horripilante oler o tomar el aliento de un leproso. Su olor era imposible de soportar, eran carnes podridas. Estos hombres vestidos con un traje, esa es mi típica ropa oriental, pegada a sus llagas, cuando él despegaba su ropa, salía carne con la ropa. Su piel, su cuerpo, botaba sangre aguachenta, pus y líquidos corporales. Y estos cuando se secaban, porque en el desierto hace calor, ¿qué hacía? Se le pegaba a la ropa, ¿no? ¿Y qué pasaba con esa carne pegada en la ropa? ¿Usted cree que podían estar cerca de un leproso? Cuando un leproso era visto cerca de un grupo de gente, estos se agolpaban arrancando, huyendo. Los más temerarios tomaban piedras. ¿Pero qué hacían estas piedras en este hombre? Golpeaban su cuerpo y botaban pedazos de carne. ¿Les dolería? No. No les dolía. Ellos no se cortaban las uñas, ellos se las sacaban. Sin dolor. Porque no tenían sensibilidad en su cuerpo. Sus nervios, sus músculos estaban atrofiados. Se dan cuenta que el versículo 41 al 45 no nos dice todo. En la región donde se desarrollaba el ministerio de Cristo había muchos enfermos con lepra. Cuando oían hablar de Jesús, vislumbraban un rayo de esperanza, una luz
dice que, pero nadie había sido, cuando estaba Jesús ahí, nadie había sido sanado de lepra, excepto muchos años atrás. ¿Ustedes se acuerdan quién sanó a quién de lepra? Eliseo sanó a quién? A Naamán. Naamán era un general sirio. Quizás en la ciudad donde vivía este hombre no existían estas leyes rigurosas acerca de un leproso. O quizás la lepra que él tenía no era tan invasiva, pero era lepra. Y una niña que había sido tomada por la invasión de estos hombres y que fue a trabajar a la casa de Naamán, le dijo a su ama, ¿cierto?, a la esposa de Naamán, que en la ciudad de Israel, ¿cierto?, había un hombre que era un profeta que podía sanarlo. Y ustedes ya saben la historia. Este hombre fue con una expectativa muy grande, una expectativa, no sé, él era un general, no era cualquier persona. Por lo tanto, él esperaba que cuando llegara a la casa de Eliseo, a lo mejor que Eliseo saliera, le hiciera una reverencia y dijera palabras mágicas y lo tocara y el hombre iba a sanar. Y eso esperaba, que le diera un recibimiento como por lo que él era. ¿Qué era él? Un general. Un general que había ganado muchas batallas, le había dado muchas victorias a Siria. ¡Qué chasco! Salió el empleado y le dice mi amo que te metas al Jordán 7 veces. Oye, donde yo vengo, en Damasco, los ríos son más limpios. La única certeza de que un hombre había sido limpiado de lepras era el trabajo que había hecho Eliseo, pero había sido ya mucho tiempo atrás. Y Cristo no había hecho ese trabajo. Por eso este hombre, cuando se acerca a Cristo, aunque iba con esperanza, iba con ganas, había algo que lo detenía. ¿Qué era? No había un precedente de que Jesús haya sanado a otro leproso. Además se preguntaba si Cristo lo sanaría. ¿Se rebajaría el Hijo de Dios a fijarse en un ser de quien se creía que estaba sufriendo el castigo de Dios? Él se preguntaba, ¿será capaz Jesús de anular el castigo de Dios que tiene sobre mí? Era buena la pregunta. Se iban a contraponer. Porque si ustedes se dan cuenta, Dios lo estaba castigando, supuestamente. Y ahora Cristo tenía que anular ese castigo. Ustedes están viendo lo que este hombre veía, ¿no? ¿Podrá hacerlo? ¿Podrá anular el castigo de Dios sobre mí? Él presentaba un aspecto repugnante. La enfermedad había hecho terribles estragos en su cuerpo, decadente, ofrecía un aspecto horrible. Al verle la gente, retrocedía con temor, se agolpaban unos sobre otros. ¿Ustedes han visto cuando entran a los estadios a la mala y entra la gente así, pero por montones, y se aplastan unos con otros? ¿Han oído cuando en una de estas discotecas hay un incendio y todos salen arrancando y muere más gente aplastada que quemada? En este caso pasaba lo mismo. Se acercaba un leproso a una cantidad de gente y la desesperación por correr se aplastaban unos con otros. Y los niños pagaban el pato, porque eran aplastados, la desesperación por arrancar de ellos. El hecho de estar cerca ya era un problema. ¿Qué pasaba con ellos? Cuando se iban del hogar, se iban al desierto, ¿qué comían? La madre, o sea, la esposa con sus hijos, ellos se acercaban al desierto y dejaban en el suelo como un perro un plato con comida.
Y luego ellos retrocedían. Y cuando ya estaban muy lejos, el hombre salía y recogía el plato con comida. Así comían. No había otra manera. Ese plato era desechado porque ya lo había tocado. Normalmente eran platos de greda. Pero muchos de estos hombres eran abandonados por su familia, por el miedo de contagiarse, por la vergüenza quizás de tener un pariente en esas condiciones. Así que estos hombres morían de inanición aparte de la lepra. ¿Se dan cuenta ahora que el versículo 40 al 45 no nos entrega mucho detalle? La vida de estos hombres no era fácil. ¿Usted está enfermo? ¿Usted está enferma? Compárese. Como decía, este hombre presentaba un aspecto repugnante. Se agolpaban arrancando de él, en su ansiedad de escapar de todo contacto con él. Algunos trataban de evitar que se acercara a Jesús, pero era en vano. ¿Por qué era en vano? Porque este hombre ni los veía, ni los oía, porque él estaba centrado en ir a donde Cristo. No percibía tampoco sus expresiones de horror, veía tan solo al Hijo de Dios, oía únicamente la voz que infundía vida a los moribundos. Acercándose con esfuerzo a Jesús, se echó a sus pies. ¿Pero por qué se acercó a Jesús? Dice el relato que él veía cuando Jesús sanaba a los cojos, a los ciegos, a los mudos. Sabía que había levantado muertos, a los mancos. Pero ¿saben cuál era la diferencia? ¿Saben ustedes cuál era la diferencia de sanar a un manco, un ciego, un mudo, un cojo? De sanarlo a él. ¿Cuál era la diferencia? Díganmela. Papita. ¿El ciego podía contagiar su ceguera? ¿El mudo podía contagiar? ¿El cojo? ¿El manco? El muerto no contagiaba. Esa era la otra situación. Su enfermedad contagiaba y sabía que para que Dios lo pudiera sanar, ¿qué tenía que hacer? ¿Estaría dispuesto Jesús a tocarlo? A pesar de que tenía la esperanza. ¿Le ha tocado a usted eso, vivir eso? Tener esperanza, pero también tener dudas al mismo tiempo. Y él tenía esa duda. ¿Me tocará? ¿Tendrá el valor? No se puede tocar a un leproso, hermano, no se puede, es imposible. Y aunque usted quisiera, el olor ya lo rechazaba. Así que es imposible acercarse a ellos. Se acercó a Jesús y puesto de rodillas, le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Yo este relato lo vi hace muchos años, la primera vez. Y me llamó mucho la atención que de todas las personas que iban a Jesús a pedir sanación, nadie le dijo: si quieres, puedes devolverme la audición. Si quieres, puedes devolverme la vista. Si quieres, puedes devolverme mi pierna o mi brazo. O hay un relato donde existan esas palabras: si quieres, puedes. ¿Qué hizo este hombre ahí? Le dio la autoridad a Jesús, le dijo: tú puedes, ahora si tú quieres, yo me entrego, puedes hacerlo. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué habrá dicho? Jesús replica: quiero, sé limpio. Y puso su mano sobre él. E inmediatamente se realizó una transformación en el leproso. Su carne se volvió sana. Los nervios recuperaron la sensibilidad. No tenía sensibilidad, ¿se acuerdan? Él podía meter su dedo aquí
y sacarlo con carnes. Y acá, y no le dolía. Pero ahora con la sanación le había vuelto, ¿cierto? Ahora yo me toco aquí y me duele, me pellizqué, me duele. Pero él no podía hacer eso. Podía pellizcarse, pero no podía sentir dolor. Y ahora con lo que estaba haciendo Jesús, dice que vuelve su sensibilidad a los músculos, la firmeza, la superficie tosca y escamosa propia de la lepra desapareció y la reemplazó un suave color rosado como el que se nota en la piel de un niño sano. Ahora, ustedes saben por qué Jesús le dijo, no le digas a nadie que yo te sané. ¿Ustedes saben por qué? ¿Por qué le decía a toda la gente que sanaba? A todos. No le digan a los sacerdotes que yo fui. Y a él le dice, toma una ofrenda como la que dijo Moisés, preséntate delante de los sacerdotes, pero no digas. Y lo manda de inmediato. ¿Por qué de inmediato? Porque los cagüines corrían también en ese tiempo. Y antes podía llegar antes que él, uno, y decirle, acaba de ser sanado un leproso por Jesús. Y antes que pasara eso, el leproso tenía que presentarse con una ofrenda. ¿Pero por qué? Si los sacerdotes supieran que Jesús había sanado a ese leproso, su fallo, por el odio que tenían hacia Jesús, su fallo podía ser un fallo falso y decir, no, tú no estás sanado. Y podían haber condenado a este hombre sano a vivir fuera de la ciudad para siempre. Por eso ellos no tenían que saber que la sanación venía de Jesús. Después que estos hombres lo revisaban entero, miraban sus manos, sus pies, su cara, su espalda, y veían que estaba totalmente sano, tomaban la ofrenda, la sacrificaban, y luego de eso a él lo diagnosticaban sano. Entonces ahí el hombre podría decir, ¿saben qué? Jesús me sanó. Su dictamen ya había sido dado, así que él podía hacerlo, pero después de, no antes, porque la maldad de estos sacerdotes era mucha y podían condenarlo a este hombre a vivir con una lepra inexistente. ¿Usted tiene lepra? ¿Quién de aquí tiene lepra? ¿Para salir? Para no quedarme aquí. ¿Saben qué? Nosotros también tenemos una enfermedad contagiosa. Yo me puedo acercar a Wellington y lo contagio. ¿Y sabe cómo lo contagio? Yo tengo un problema con una persona X. Y yo a él le hablo de la persona X. Y le hablo mal de la persona X. Y él, sin conocer a la persona X, ¿qué pasó? ¿Qué surgió en su corazón? Y lo contagié. Satanás contagió a Eva con la ambición. Serás como Dios. Lo contagió, ¿no? El deseo de Eva no era ser como Dios. El deseo de ser como Dios era Satanás. Y nosotros a veces contagiamos nuestra ambición, nuestro odio, nuestra envidia, celos. ¿Qué más contagiamos? Ayúdenme. ¿Qué más? El egoísmo. Vanidad. ¿Qué más? Vicios. Hermanos, no tenemos la lepra. Pero esta enfermedad que tenemos abarca mucho más que la lepra. Abarca más. Muchas cosas. Yo de niño, cuando estaba en quinto básico, ¿quién dijo? Me acuerdo que había un compañero de curso
que todos los compañeros andaban a la siga de él. Y a mí me caía mal. Me caía mal. Él salía al patio y todos los compañeros, y siempre estaba con 2, 3, 4, 5 compañeros. Nunca lo hablé, nunca. Un día, no sé por qué motivo, parece que nos dieron un trabajo. Y teníamos un nexo, un amigo, un común. Y ese amigo en común me dice, Raúl, vamos a hacer un trabajo en grupo. Si el trabajo en grupo era bueno porque era flojo, así que me convenía. Era flojo hacer trabajos grandes, y ese era grande. Y en este grupo, adivinen quién estaba. No, no era mi amigo. Era un compañero de curso. Y yo creo que esto les pasó a ustedes. Pero después que lo conocí, fuimos los mejores amigos. Cuando uno lleva una falsa expectativa de alguien, tengan cuidado. Porque esa falsa expectativa puede hacer que yo hable mal de esa persona sin conocerla. Y contamine a mi hermana, contamine a mi hermano y los contamine a todos ustedes. Y todos vamos a tener la misma enfermedad. Si la lepra era contagiosa y era peligrosa, la que tenemos nosotros, pero por eso, hermano, cada vez que usted se ponga de rodillas, buscando a Dios en oración, dígale en estas palabras: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y el Señor en su bondad lo limpiará. Que Dios les bendiga.